Salve María a todos nuestros seguidores del podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Estamos nuevamente con ustedes. Ya ustedes están viendo toda la platea un poco más amplia. Somos 4. Hace rato no hacíamos un podcast con tantas personas y con tantas personas tan importantes, tan instruidas. Pues el tema de hoy es un tema que para nosotros es pues todos los temas son de fe y de la Virgen, son de mucho corazón, ¿no? Pero cuando uno habla de la persona que le ha hecho un bien, cuando habla de una persona que nos ha traído a las vías de la salvación, pues como un gran intercesor delante del cielo, pues lo hacemos con mayor cariño, ¿no? Porque hemos vivido con él, hemos convivido con él, he estado con él en muchas ocasiones desde pequeñitos, nos trajo a la fe y es el propio fundador nuestro, Monseñor John Cla. Muchas personas nos preguntan cómo es la historia de los Caballeros de la Virgen, de los Heraldos del Evangelio, cómo fueron fundados, cómo nacieron, y pues la mejor manera de contar la historia pues es contando la historia de quién nos fundó, de quién nos trajo a estas vías, y que por consecuencia de él otras tantas personas han sido apóstoles de otros y otros que ustedes mismos han beneficiado de esta seguidilla de santificación, de gracias y de beneficios espirituales y hasta físicos de muchas personas. Entonces, bueno, vamos a presentar ya, ustedes conocen muchos ya conocen las personas de esta platea. Tenemos al reverendísimo y queridísimo Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por habernos invitado a participar en este podcast que promete ser algo muy, muy especial. Sí, claro, no, Padre, una alegría. Y también al Padre Felipe García. Salve María, hermano Cristian, demás sacerdotes que están acá. Realmente, como dijo el Padre Manuel, es una alegría muy, muy grande hablar de la fuente, ¿no? De la causa. Porque si uno quiere conocer a los heraldos del Evangelio, a los caballeros de la Virgen, quiere conocer este árbol, la historia de un árbol empieza por la semilla, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estamos para hablar de esta semilla maravillosa que es nuestro fundador. Bueno, el Padre Manuel viene de España, el Padre Felipe de Brasil y el Padre Jorge de Colombia. Salve María, Cristian. Sí, una alegría poder estar acá, y como bien decía el Padre Felipe, sí, para conocer el árbol hay que conocer la semilla, para saber de dónde vienen los frutos, conocer el árbol. Y es un deber de justicia también de nuestra parte, porque todo lo que ustedes aprenden, todo lo que ustedes escuchan, programas, sermones, lo decimos con toda sinceridad. Lo hemos aprendido de él, lo recibimos de él. Nuestra propia perseverancia se la debemos a él, al apostolado que nos ha hecho desde siempre, y pues es una alegría poder aquí hablar de él como él. ¿Por qué estamos hoy en día aquí? Y cómo fue su trayectoria, su vida, para que se den estos frutos que actualmente todos nos estamos beneficiando. Pero la fundación pues ya lleva, no sé, unos 60 años. Sí, unos 60 años. Entonces, bueno, queríamos en la introducción hablar un poco, si nos puede introducir el Padre Manuel, entender por qué vamos a hablar propiamente del fundador, por qué hablamos del fundador, claro, que es la raíz, ¿no? Es que es fundamental, porque a lo largo de la historia de la Iglesia han aparecido siempre hombres providenciales en los momentos de dificultad, de críticos de qué rumbo iba a seguir la Iglesia, etc. Y siempre han aparecido. La providencia, el cielo no ha dejado a la Iglesia sin una asistencia especial para poder dar lo que se necesitaba en ese momento, para los pasos que la Iglesia tenía que dar, ¿no? Y uno lee la historia de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Bosco, mucho más reciente, etc. Entonces fundaron escuelas de espiritualidad, de santidad, nuevas, absolutamente. O sea, no es que fueran nuevas en el sentido de que esto no estaba antes. Claro que había amor a la pobreza, claro que había amor a la ciencia teológica, a la predicación, pero ellos lo llevaron a un grado mucho más alto. Explicaron cosas que hasta entonces
nadie había descubierto que están en el Evangelio. Y por eso en la vida de los fundadores es muy importante, porque todo lo que vino después está explicado por cómo ellos vivieron esta vocación que recibieron de Dios desde niños. O a veces incluso antes de haber nacido, porque es muy curioso eso, ¿no? Que cosas que pasan a las mamás y tal tienen relación con después la vida de sus hijos. En el caso de Santo Domingo es muy, muy interesante. Pero, y fíjense que entonces los frutos, todo lo que después a lo largo de los siglos ha ido dando ese árbol de esa fundación, estaba ya contenido en la vida del fundador desde chiquito. Sí. Y por eso este podcast es muy interesante, porque ahí vamos a descubrir cómo todo lo que nuestros oyentes, los que están escuchando y están viendo este podcast, ya conocen de los Caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio por el mundo entero, todo el apostolado que se hace, la formación de los jóvenes, todas las orquestas, coros, toda la liturgia, cómo se vive en las iglesias de los heraldos, toda la belleza que ellos observan en todo lo que los heraldos hacen y tantas otras cosas más, ¿no? Es que sería difícil enumerar tantos frutos, sí, bastante, ¿no? Pero todo eso ha nacido desde el alma de Monseñor Joan, que desde chiquito empezó a vivir esas gracias. Por eso lo que vamos a ver ahora, cómo esas gracias fueron tocando su corazón y cómo él se fue abriendo y cómo fue fructificando poco a poco. Hace una semana, no, fue el domingo que pasó, me encontré con un sacerdote agustino. Y me recordé de un comentario porque me pasó exactamente lo mismo, de Monseñor John, que estaba en Subiaco con un padre benedictino, les enseñó Subiaco. Y el sacerdote le decía, mi padre San Benito. Pero eso ya pasaron ¿cuántos años? O sea, el San Benito era el 400 que... 1500 años, más de 1500 años. Exactamente. Entonces, sí, a mí era algo vivo, hablaba de mi padre. Y el padre Agustino dijo lo mismo, nuestro padre es San Agustín. Qué bonito. Exacto. Hablaba entonces nosotros también vamos a hablar mucho aquí de nuestro padre, Monseñor John Clark, que es el padre espiritual que nos trajo. Exactamente. La paternidad espiritual. Él es el que ha engendrado y ha dado para la riqueza de la Iglesia, para explicar y comprender mucho mejor y más profundamente el Evangelio, este carisma de la Iglesia. Exactamente. Y no podemos tener recelo, eso sí, de llamarlo padre, porque es realmente un padre. Él nos... Como San Pablo dice en las epístolas, ¿no? No me recuerdo cuál es la epístola, ¿no? Podéis tener muchos formadores, etc. Pero Padre que los generó para la vida de Cristo, tenéis solamente uno, que soy yo, ¿no? Y aquellos que siguen el mismo carisma, ¿no? Son hijos espirituales, ¿no? Llamamos de padre, incluso es muy bonito, incluso también la rama femenina, ¿no? Las niñas le llaman de papito. Es un padre de una manera cariñosa de llamarle de padre, y lo es, de hecho, ¿no? Lo es, no podemos tener miedo de usar esta palabra, de utilizar este término padre, porque lo es, ¿no? Tal cual. Exactamente. Bueno, padre, Felipe, ¿usted nos podría dar un contexto histórico en qué año nace Monseñor, en qué circunstancias, cómo fue su infancia? Porque tenemos que conocer todo, de ahí las raíces. Sí. Con mucho gusto. Monseñor Juan, él nace en una fecha muy, muy especial, que es el día, la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora en los cielos, ¿no? El 15 de agosto de 1939. Es muy curioso porque un salesiano decía la similitud, ¿no? De Monseñor con San Juan Bosco. Ambos se llaman Juan, ambos son fundadores y ambos nacen en la misma fecha, 15 de agosto. El doctor Pino le decía a Monseñor Juan,
no existe día más bonito para nacer que esta fecha, el día que Nuestra Señora entra en los cielos, ¿no? El doctor Priño fue la primera persona la persona que Monseñor John encontró para poder ser guiado en su vida espiritual, que la providencia le puso al frente, ¿no? Exactamente. Y Monseñor nace en el barrio Ipiranga, en el estado São Paulo, Brasil, ¿no? Monseñor nace ahí, claro, en este comienzo ahí del siglo XX, muchísima migración, y Monseñor es hijo de italiana y español, ¿no? El padre de Monseñor Juan es español y su mamá es italiana, ¿no? Y Monseñor nació en este ambiente. Todavía la ciudad de São Paulo no era así tan grande, ruidoso. Hoy día es la tercera ciudad más grande del mundo. Uno no tiene silencio, no tiene tiempo para, en fin, escuchar la voz de Dios, contemplar la naturaleza. En aquella época no. En aquella época, y sobre todo que ahí este barrio Ipiranga ya está más en las afueras, ¿no? Saliendo de la ciudad. Y Monseñor muy silencioso, muy contemplativo, ¿no? Monseñor dijo que él aprendió a hablar. Empezó a hablar a los 3 años de edad, ¿no? En general los niños al año y medio, 2 años ya están diciendo sus primeras palabras. Monseñor dijo sus primeras palabras a los 3 años. Por 2 razones. Primera, porque era muy contemplativo. Y segundo, siendo hijo único y no teniendo muchos amigos, ¿no? Monseñor no tenía mucho con quien conversar, con quien, en fin, convivir. Y muchas veces no. Él decía que entendía todo lo que hablaban, pero que él no hablaba porque nadie le preguntaba nada y se quedaba callado. El doctor Priño le dijo a él que esa soledad de pequeño le había servido mucho para tener el espíritu contemplativo que él adquirió con la agudeza que tenía. Sí. Exactamente. Y él cuenta que se recuerda perfectamente que muchas veces por las noches él sufrió siempre mucho de insomnio, ¿no? Uh-huh. Y por las noches no lograba dormir. Y él se acercaba a la ventana, abría la ventana y se sentaba, ¿no? Se sentaba ahí en la ventana para poder contemplar las estrellas. Y él decía que pasaba horas y horas contemplando, entre comillas, el caminar de las estrellas. Él decía así, ¿no? Claro. Él se quedaba, ¿cómo esta estrella estaba más acá y ahora ya está un poco más para allá? Y él, inmediatamente, él subía, él remontaba de la obra de la creación a Dios, ¿no? Uh-huh. Muy, muy contemplativo, ¿no? Hasta tal punto que bueno, tenía tanta contemplación que una vez su mamá le llevó a una iglesia por la tarde. La mamá era italiana. Italianísima. Sí. Ella vivió hasta 96 años, 94. Sí. Todos le conocíamos cuando iba a los primeros sábados a la catedral. Sí, la vimos, sí, doña Anita. Y el papá sí murió más joven, ¿no? Sí. Español. Antonio. Don Antonio, es hijo de italiano con español. Sí. Y una vez la mamá le llevó al niño Juan para una bendición del Santísimo Sacramento, ¿no? En aquella época que las iglesias estaban llenas, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días las iglesias estaban llenas. En la tarde, y Monseñor entró en la iglesia y vio aquellas señoras con el velo, ¿no? Y el sacerdote junto al altar con la custodia del Santísimo Sacramento. Y cuando el sacerdote levantó la custodia para dar la bendición del Santísimo, todos de rodillas, y todos bajaron, ¿no?, la cabeza en señal de respeto, ¿no? Como se hace mucho, es normal. Muchas veces, incluso se ve hoy día, en el momento de la consagración, gente que baja un poco la cabeza, inclina la cabeza.
Y Monseñor dijo, no, porque están todos inclinando la cabeza. Algo de grande va a pasar, ¿no? Porque están inclinando. Yo voy a permanecer con la cabeza. Yo quiero ver qué va a pasar. Yo quiero ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué edad tenía más o menos? 4 o 5 años, ¿no? Sí, la mamá nunca le había hablado del Santísimo Sacramento. Nadie. Él no sabía que era Santísimo Sacramento, no tenía noción. No tenía noción. Que era la Eucaristía, el pan eucarístico, no se sabía. Impresionante. Y claro, Monseñor ve al sacerdote levantando la custodia, y cuando Monseñor ve la hostia, ¿no? Monseñor dijo inmediatamente, aquí está Dios. Yo no consigo explicar por qué, pero yo siento y yo sé que aquí está Dios, ¿no? Por lo tanto, eso muestra mucho una mística desde pequeño, una persona que tenía una convivencia con el mundo sobrenatural aguda. Y no solo eso, claro, Monseñor tenía la contemplación, el Santísimo, pero muchas y muchas veces, claro que sería muy largo explicar con detalles, ¿no? Pero muchas veces Monseñor estaba en su casa solito en una sala cuando veía una figura como que era como que una nube dentro de la sala, y Monseñor, qué cosa rara, Una nube blanca. una nube blanca. Sí. Y Monseñor se quedaba mirando fijo a la nube blanca, y la nube a los pocos cogía una forma humana. Sí, como si fueran como dos bustos. Dos cabezas, sí. Incluso él llegó a dibujar, ¿no? Cómo era lo que él veía. Sí. Era una silueta, ¿no? Dos bustos. Y Monseñor percibía que eran dos espíritus. Después Monseñor dijo, eran almas del purgatorio, ¿no? Y esas almas del purgatorio, Monseñor decía, era una tal fuerza, ¿no? Que yo no conseguía moverme del suelo, no conseguía dar un paso, no conseguía decir una palabra. Ellos como que me conquistaban, ¿no? Y claro, después yo rezaba, etc. Pero Monseñor dijo, eso duró años. Todas las tardes a la misma hora, más o menos. Ya sabía que iban a venir. Claro, él no quería pensar porque le daba miedo. Pero después aparecían. Y ahí era todas las tardes en la misma. Por años, hasta que un día Monseñor entró en casa y encontró a su mamá gritando, ¿no? Abrazada con la abuelita. Con la abuela. Con la abuela española. Asustada, la mamá y la abuela abrazadas gritando, ¿no? Imaginen, una italiana con un español ahí gritando. Y abrazadas. Y abrazadas. Y Monseñor dijo, pero ¿qué pasa, no? El niño. Y ellos dijeron, no, 2 fantasmas, ¿no? 2 espíritus. ¿Pero qué pasó ahí en esta ventana? ¿Sabe? Yo los veo todos los días, ¿no? Sí. O sea, hacía unos años que ya no las veía. Porque ya iba al colegio y tal cuando pasó eso. Pero era cuando era bien pequeño y estaba solo en casa, aparecía. Sí, pero Dios permitió por un motivo muy... Monseñor dijo que esto le formó para darle la idea de que este mundo material no es nada. O sea, existe el mundo material, por supuesto, pero existe otro mundo mucho más el mismo real, dice, mucho más real, superior. Es el mundo sobrenatural, las almas, los ángeles, los demonios, en fin, todo lo que dice respecto al alma. Sí, y él tenía esa percepción que además la providencia ayudó con esos hechos así más especiales. Claro, la providencia va preparando las almas predilectas, desde lo que decía el padre Felipe, desde antes de nacer. Sí. Y cuando ya nace, pues también las va preparando. Pero bueno, ahora él fue creciendo y se fue ya relacionando con la gente a su alrededor. ¿Cómo era su ambiente, no? No sé si alguno podría contar cómo era su ambiente familiar. Sí, Jorge. Él... Bueno, como el padre Felipe bien recordó, él pues tuvo una infancia aislada y pues los motivos que fueron dichos, y también influenció mucho que él, bueno, no tenía como familiares de su misma edad, eran todos mayores, los primos, tíos, pero bueno, desde el inicio de la vida de él, de Monseñor, como
señal, digamos, de una gran vocación y de ser un alma muy, muy amada por Dios, desde un inicio tuvo una vida pues muy dura, muy difícil, de sufrimientos, de batallas. Bueno, sabemos que él nació en una condición humilde. Sus padres no tenían pues grandes posesiones. Me acuerdo que él comentaba cómo él jugaba de niño, veía a otros niños con carros de remoto, en fin, de motor, y él cogía la caja de zapatos de una caja de cartón y ese era su avión, era su carro, era su tren, era su todo. Él decía, era feliz con eso. Amarraba una cuerda en la cajita en la caja de cartón y con eso jugaba, era feliz. Pero bueno, él sufrió mucho porque sus primos, sus tíos, pues lo maltrataban mucho. Él cuenta, por ejemplo, uno de los tíos de los primos, que le llevaba muchos años en edad, y una vez prendió un papel con fuego y se le acercó y me vio que lo iba a quemar de verdad. Y realmente lo iba a quemar. Él salió corriendo y dijo, pero ¿por qué es tan malo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me va a quemar? Porque sí. Una vez lo cogieron los tíos también y lo iban a meter en la alberca con el agua fría a mojarlo. Porque sí. Y él después explicitó, y claro, él no era, mejor dicho, Monseñor era inocente. Y eso a ellos los ponía furiosos. Ellos querían que él fuera, que él fuera un niño malo como ellos eran. Una vez me acuerdo, él comentó, en ese barrio pues había gente de muchas nacionalidades, y una vez un niño de otro país lo cogió en un carrito de esos empujados a ruedas, y en una calle que venía así en bajada, y abajo terminaba en un muro. Y Monseñor estaba sentado en el carrito, el niño lo empezó a llevar, a empujar, corriendo a alta velocidad. Monseñor percibió, me va a estrellar contra la pared. Y era así, el niño lo estrellaba contra la pared. Monseñor logró bajarse y no y el que se estrelló nada con la pared fue el otro. El que se estrelló fue por el impulso, se estrelló el otro. Exactamente. Y hubo otro hecho tremendo, y era un niño de 7 años. Y Monseñor lo vio fumando. Y él quedó con su corazón, con su alma, dice, no puede ser, como un niño fumando a esta edad. Y se le acercó y le dijo, no haga eso, fumar es malo. El niño no tuvo otra reacción sino sacarse el cigarrillo y ponérselo en el ojo. Monseñor cansó de desviar un poco el rostro y le quemó aquí, casi coge el ojo. Incluso hay una fotografía. Vamos a poner la foto de Monseñor Juan vamos a poner otras también de chiquito, de jovencito, andando a caballo con su perrito. Sí, y esta del ojo que ustedes van a ver, que es una foto que se sacó en el colegio, que tenía el mapamundi, creo que atrás. Pero aparecía con la cicatriz en la quemadura. Y ya cuando... No, que es impresionante porque el choque de la inocencia de él, que admirativo, que contemplaba todas las estrellas, que veía todas las cosas buenas, se admiraba, daba gracias a Dios, todo el Santísimo Sacramento. Él tiene el choque de lo contrario, que es el mal que aparece de una manera agresiva en la vida de él, a través de estos primos, tíos, y de este caso del colegio, del cigarro. Sí, que como el párpado, ¿no? Por poquito no le quema el ojo. Es una cosa impresionante. Dice, pero ¿por qué son malos? Yo no he hecho nada, ¿por qué tienen que hacer eso? Y tenía discusiones con ellos, entonces ellos le decían que el infierno no existe, que Dios no existe, y decía que todo el mundo en esta tierra es interesado. Decía, John, no sea ingenuo, todo el mundo es interesado. No piense que le hacen un favor porque le quieren ayudar, después se lo cobran, todo el mundo es interesado. Y él en su inocencia decía, no puede ser que todo el mundo sea malo, no puede ser que todo el mundo tenga que ser así. Bonito que él decía, cuando él contemplaba las estrellas, él veía que todas se armonizaban muy bien y había mucha paz, había mucha serenidad, mucha inocencia, mucho orden. Dice, yo quisiera traer ese orden del cielo, ponerlo aquí en la tierra. Simbólico, ¿no? Muy simbólico de su vocación. Exactamente. Y entonces ese hecho que, pues, tal vez ya han escuchado alguna vez, pero él todos los días rezaba entonces
Decía que se arrodillaba en la propia cama, a los pies, y rezaba 10, 20, 30 o hasta más Ave Marías, pidiendo conocer un alma que fuera desinteresada. Decían, no puede ser que todo el mundo sea malo en este mundo. Tiene que haber alguien que sea inocente, alguien que sea puro, alguien que sea recto, alguien que quiera hacer el bien a los demás desinteresadamente. Tiene que haber un alma. Y decía, yo sentía que había un alma y que yo estaba hecho para ella, para servirla. Y rezaba. Decía que lloraba incluso para conocer esa alma porque el sufrimiento era muy grande viendo pues la maldad. Y en repetidas ocasiones él dice que cuando rezaba le aparecía la silueta de un varón, de un hombre. Y él sentía tranquilidad, paz de alma y como que algo le decía en su interior, mire, esa es la persona. Es un hombre diferente, existe. Es un hombre que es santo, es un hombre que exactamente existe, que es desinteresado. Y él decía, el mundo tiene que cambiar. Y bueno, así fue creciendo su infancia. En el colegio también, en fin, dificultades con los... En fin, la impureza, etcétera, etcétera. Claro. Y es curioso que esas manifestaciones por la noche, aquí le aparecía aquella figura, que él no veía bien el rostro, ¿no? Pero la figura la veía perfectamente y veía que era un hombre que estaba vestido con un traje religioso, que era una especie de túnica, llegaba hasta los pies y una capa. Dice que era un hombre corpulento. Claro, eso lo veía bien, y era grande, era corpulento, sí. Pero no veía en la cara, no veía. Pero y fueron varias noches. Fueron durante 2 años. Durante 2 años, prácticamente todas las noches. Se arrodillaba encima de la cama. Y rezaba mirando a las estrellas, ¿no? Sí, y Ave María, no sabía rezar el rosario todavía. Y eso le daba mucha paz. Y yo sentía fuerza con eso. Entonces él iba de nuevo al colegio y intentaba. Y con el choque que tuvo con aquel niño que además él conocía a los papás, pero eran conocidos de la familia. Y dijo, pero tu mamá, si te ve así fumando, se va a poner triste. Tú no te metas en esto. O sea, él vio toda la maldad de un niño de 8 años. Y dijo, ¿a dónde vamos a llegar? Si los niños de 8 años están así, estamos hablando de 1955, no, antes. No, menos, 52. 52, 53, imagínese, del siglo pasado. Menos, incluso, sí. 49. 40 y tanto. Entonces él dice, tengo que hacer algo. No puedo permitir que todos los niños se pierdan. Voy a fundar una asociación. Voy a buscar otros niños que quieran ser buenos también. Y vamos a hacer una asociación para ayudar a todos los niños a que no se pierdan, a que no entren por el vicio, a que no entren por el pecado, ¿no? Desde ahí nace ese fuego, ese deseo. De hecho, San Agustín da una explicación porque la gente pregunta, si Dios ya conoce todo lo que necesitamos, ¿por qué nosotros tenemos que rezar para pedirlo? Y él decía justamente para poder crecer en el fervor y en el deseo de que las cosas se den y la persona tener sus propios méritos, ¿no? Entonces, en el caso de Monseñor Juan, desde pequeño pasó por todas esas dificultades duras, ya ella comienza a surgir ese deseo de fundar una asociación para cambiar el mundo. Exactamente. Entonces era ya el Espíritu Santo actuando en el alma de él, impulsándole a hacer algo extraordinario, ¿no? Para un niño. Y él iba buscando y tal, pero realmente no encontraba. Estaba solo. Y él, mientras tanto, pues iba a aprender. Era muy buen alumno, era el mejor alumno de la clase. Y tenía una inteligencia súper despierta, etc. Y bueno, a las tantas, un profesor en una de las clases le dice, habla y pregunta, bueno, todo el mundo aquí cree en el infierno, ¿no? ¿Hay alguien que no crea en el infierno? Sí, era un profesor de religión y también de historia, ¿no? Exactamente. Y ahí fueron como unos 5 o 6 que levantaron la mano, que decían que ellos no creían en el infierno. Entonces el profesor les dijo, bueno, entonces al final de la clase me esperan en el pasillo y yo les voy a dar la prueba de que existe el infierno. Y ahí Juanito, ¿no? Pero lo que necesito. Es interesante, dice, yo creo en el infierno, pero nunca se me había ocurrido pensar que se puede demostrar. Y yo no conozco la demostración, entonces voy a asistir. Y sobre todo que era lo que decía el padre Jorge, era la pelea que estaba activa con sus primos, con sus tíos, que decían que esas cosas no existen. Y él quería demostrarlo, entonces fue así.
asistió a la explicación que dio el profesor y dijo, qué interesante esto, voy a invitar a este profesor a pertenecer que se anote a mi asociación para poder ayudar a los niños a seguir el camino de Dios, de la Virgen y tal, ¿no? Y no sé si fue en esa época. Ahí fue que lo invitó, después de la clase les demostró con la lógica, sí. Ahí da el argumento de que, bueno, si yo llega un alumno y le pega a un profesor, tiene un castigo. Si le pega a un director, a la mamá, sí. Y si le llega, le pega al presidente, bueno, si le pega al papa, bueno, imagine pegarle a Dios, usted necesita un castigo. Bueno, da toda la prueba lógica. Entonces ahí fue que lo invita, le dice, y terminó este profesor invitar, vaya a mi casa tal día, tal fecha, que vamos. Estamos dando unas clases de formación. Vamos a conversar allá, etc. Conversamos. Y porque imagínese, ¿no? El profesor debe pensar, bueno, este chiquillo que me está diciendo, invitando, ¿sí? Me está invitando a mí a una asociación de él. Y el profesor lo invitó a él a formarse mejor y tal. Y él fue allí. Fue en la casa del profesor y el profesor empezó a darle clases sobre la historia de la iglesia, sobre todo toda la época de la Revolución Protestante, Lutero, etc. Y Mosher empezó a ver, ¿no?, cómo, claro, la iglesia es santa, pero como muchas veces existe el ataque a la Santa Iglesia dentro de la Santa Iglesia. Y Mosher dijo, no, eso es... eso me está ayudando a crecer en el amor a la Santa Iglesia, ¿no? Y Mosher se quedó tan impresionado con esta clase acerca de la Revolución Protestante, de la santidad de la Iglesia, que Mosher dijo, basta, voy a convertirme. Imagínense, Mosher, como si él fuera un gran pecador, ¿no? Sí. Como si él hubiera sido un gran pecador. Pero efectivamente al día siguiente Mosher se despertó muy temprano y Monseñor hizo una confesión general. Sí. No, padre. Exacto. Después ayudó la misa del sacerdote. De Monaguillo. De Monaguillo. El padre lo vio así tan tomado de la gracia que le pidió que le ayudase en otras 2 misas que tenía, que eran de difuntos, no sé qué, a continuación, y asistió a 3 misas ese día, ¿no? Y él dijo, dice, yo a partir de ese día ya aprendí a rezar el rosario, que no sabía. Dice, aprendí a rezar el rosario, entonces desde ese día lo recé cotidianamente y comulgaba todos los días. Antes de ir al colegio, yo me iba a la parroquia y asistía a misa. 15, 16 años. 15 años. Vamos a poner una foto aquí de él haciendo la primera comunión que existe, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante porque la conversión se refiere, claro, él decía esa palabra, tengo que convertirme. Él ya era católico, ya, claro, de todo, pero tengo que dar un paso más en mi entrega a la iglesia. Yo tengo que tomar en serio mi fe porque es la única fe verdadera. Es la de nuestro Señor Jesucristo, es la que la iglesia, Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y así ha sido la vida de Monseñor hasta hoy en día. Usted siempre lo ve a él actualmente dando pasos, dando de sí y siempre alegre porque tiene algunas dificultades de salud, pero uno, cuando está al lado de él, uno queda el enfermo y él queda el sano, porque es siempre irradiando alegría. Transmitiendo entusiasmo, alegría, deseo de servir más a Dios, a la iglesia, a Nuestra Señora, ¿no? Exacto. Padre. Y bueno, después de... Claro, Mosher hizo amistad con este profesor y el profesor le dijo, bueno, Juan, yo te invito para la novena de Nuestra Señora del Carmen en la Basílica, ¿no?, del Carmen, de los carmelitas ahí, una basílica muy bonita, ¿no?, cuyos monjes que estaban ahí en esta época eran monjes holandeses, ¿no? Una basílica grande, etc. Y Mosher dijo, bueno, está ahí, está bien, vamos a la novena. Y el profesor le dijo, es que me gustaría mostrarte, ¿no?, mi profesor, ¿no? Y Mosher estuvo el día 7 de julio de 1956. ¿no? Y Mosher recuerda con detalles, ¿no? Llegó en la basílica una hora antes y estaban los monjes y todo el coro lleno de monjes. Basílica de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Nuestra Señora del Carmen. ¿En qué zona queda la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de San Pablo? Está cerca del centro, no está tan lejos del centro.
Y ahí los monjes con los violines, afinando, ensayando las voces, ¿no? Y mostró aquel ambiente. Y él vio el movimiento, ¿no? Y esperó. Y Monseñor se recuerda cuando llegó a las 7 de la noche, ¿no? Sí, no era 7 de la noche. Y Monseñor se recuerda que empezaron a tocar las campanas, ¿no? Pero campanas grandes, bonitas. Monseñor incluso imitaba, ¿no? Tum, tum, pum, tum, tum, pum. Muchas veces aquel sonido de las campanas le marcó. Y el órgano empezó a tocar, el coro, los violines, la orquesta. Cantando el Flos Carmeli. Flos Carmeli. Es el himno de los carmelitas. Sí, los carmelitas. Bueno, hablando de campanas. Aquí. Campanas. Y cuando Monseñor ve, Monseñor se gira hasta el fondo de la iglesia. Empezó la ceremonia, ¿no? Entraron los padres, los monjes. Monseñor decía, esto es el cielo. Es el cielo. Incienso. Y por último, ¿no? Los terciarios. Y Monseñor vio que en el grupo de los terciarios... Los terciarios a lo mejor alguien no sabe, pero sí, son laicos que pertenecen también a la congregación, y en este caso carmelitas. Entonces ellos eran miembros de la congregación, pero no tenían votos religiosos. Eran laicos. Se les llama terciarios porque habitualmente en las órdenes religiosas hay congregaciones. Hay una primera rama que son la masculina, la segunda la femenina y la tercera familias, pero que participan del carisma y todo. Entonces en ese caso al final de los últimos que entraban eran los terciarios con su hábito también. Con su hábito. Y por último, ¿no? En este cortejo, por último, estaba un hombre, un varón, alto, corpulento. Y Monseñor lo vio, pero es este hombre. Es este hombre. Le vino inmediatamente a la memoria la silueta que él veía cuando rezaba. Dice como que... Y con el mismo hábito, con la misma capa, pero es este hombre. Yo no conocía el rostro de él, pero ahora sí. Y Monseñor inmediatamente dijo, no lo conozco, pero este hombre es él. Es él. Él va a conquistar las almas de todo el mundo para Nuestra Señora, para la Santa Iglesia, ¿no? Fue como que una gracia, un vínculo de alma. Era Dr. Plinio, Correa de Oliveira, ¿no? Su formador, su maestro. Padre espiritual. Y se hizo un vínculo. Y Monseñor dijo que pasó toda la ceremonia, claro, y después las oraciones, rosario, el oficio carmelita, la bendición del Santísimo. La ceremonia tardó unas 2-3 horas, ¿no? Y Monseñor dijo, yo quiero conocerlo. Y después de la ceremonia, claro, los religiosos y los terciarios entraron en la sacristía. Bueno, dígase de paso, una sacristía bonita, grande también, ¿no? Sí. El padre Manuel fue ordenado diácono, ¿no? En esta basílica. Sí. Y Monseñor dijo, uy, qué pena. Él entró en la sacristía, no lo voy a ver. Y bajó, Monseñor salió. Vamos a poner una foto del Dr. Plinio con el hábito carmelita que hay. Él era el prior de la orden tercera. Ah, sí. Prior de la orden tercera. Por eso él iba al final de todos los terciarios. Sí. El cortejo era de a dos. Él era tan corpulento que no... Él iba solo en el centro y ocupaba el espacio de las dos. De las dos filas. Sí, impresionante. Y la capa como que no le cerraba, que todos llaman la capa aquí cerrando. Dr. Plinio, un corpulento fuerte, ¿no? La capa se le abría. Él explicó que en esa época decía que había una concepción que el hombre católico era afeminado. Decía así, era católico hombre igual a afeminado. Entonces decía, no, yo quiero ser grande, fuerte, para manifestar, y con voz fuerte cuando hacía sus discursos, para poder decir lo contrario solamente con la presencia. Desmentir esa calumnia. Demostraba. Y Monseñor bajó, salió de la basílica. Es una escalinata, ¿no? Escalones grandes, así también bonitos, de piedra. Monseñor bajó pero yo me voy a quedar un poquito más acá, ¿no? Y se quedó en la acera, esperando, viendo a la gente saliendo, etc. Y esperando también a su profesor, que era terciario carmelita, que estaba con Dr. Plinio, ¿no? Y cuando Monseñor mira desde abajo,
hacia la puerta de la basílica, ve a aquel hombre, pero ahí ya de saque corbata, de terno y corbata, saliendo de la basílica, pero es este hombre. Y vio que el hombre, este varón, doctor Pliny, empezó a bajar la escalinata. Uy, yo lo voy a ver cerca de mí, ¿no? Pero seguramente él va por otra dirección de la calle, le va a subir y yo tengo que bajar. Doctor Plinio se giró en dirección a él, no a Monseñor Juan. Sí. Monseñor se quedó petrificado y Doctor Plinio fue directo, ¿no? Directo hacia el joven Juan, ¿no? Y dijo, entonces, ¿eres tú, Juan? ¿No? Con aquella voz fuerte y le extendió la mano, ¿no? Y Monseñor se quedó, pero él conoce mi nombre, él me conoce y conoce mi nombre, ¿no? Dice, yo soy Plinio. Exactamente. Sí, yo soy Juan y yo soy Plinio Correa de Veras. Qué magnífico encuentro. Y ahí Doctor Plinio le preguntó qué estudiaba, cuáles eran sus gustos, etc. Y Monseñor encantado. Y ahí Doctor Plinio terminó diciendo, bueno, entonces, nos vamos a ver otras ocasiones, ¿no? Una cosa así. Y salió y Monseñor dijo, fue el primer encuentro que me marcó la vida. Y yo encontré sentido en mi vida porque encontré a alguien que no era interesado, que quería hacer el bien por las almas sin interés. Y en aquel primer encuentro estaba la semilla de todo lo que vendría después. Y es lo que él ha recalcado, que la mayor gracia, la mayor bendición que ha recibido en toda su vida fue ese encuentro. Y eso que ahorita vamos a contar muchas bendiciones y gracias que recibió, pero esta fue la mayor para que lo guarde. La mayor. Hasta hoy en día, con la dificultad que él tiene de hablar y tal, pero siempre le preguntan cuáles han sido las mayores gracias que ha recibido y narra este encuentro con lujo de detalles. O sea, se recuerda como si hubiera sido ayer. Exacto. Impresionante. Bueno, padre, él entra ya, digamos, él quería fundar un grupo, pero terminó entrando en el grupo del Dr. Plinio, ¿no? La TFP. La TFP. Tradición, familia y propiedad, ¿no? Exactamente. Que sí. En aquel año todavía no existía. No existía. Era el embrión de lo que fue la TFP. O sea, se llamaba el grupo de Plinio. El grupo de Plinio. Era conocido así. Sí, porque se reunían. Se reunían por las tardes. Dr. Plinio tenía casi 50 años. Estudiaban doctrina católica. Sí, todavía no, sí. Casi 50 años. Casi 50 años, sí. Y bueno, ¿y cómo él, bueno, después de ese encuentro, él comenzó a participar de las actividades y cómo fue ese entrar porque estaba terminando colegio ya, ¿no? Más o menos en esa época. Sí, él ya estaba terminando la secundaria y él iba a cumplir ya, o sea, no, 17 años tal vez. 17 años, tal, sí, ahí fue que le llaman al servicio militar, porque en aquella época era obligatorio el servicio militar. Todo para prestar servicio. Todos. Y que ahí debe haber varias anécdotas. Sí, yo creo que ese fue otro capítulo de sufrimiento para él en su vida, porque él ya estaba de lleno en la práctica de la religión, la misa diaria, etcétera, etcétera. Rosario, las reuniones con el doctor Plinio, y ahora tengo que separarme, ahora tengo que estar allá en el ejército, y no tenía otra solución sino ir. Él no tenía que estar los 7 días de la semana en el batallón, pero sí varios días a la semana. Y en turnos incluso por la madrugada y tal. Y bueno, ahí fue otro choque interno de él por ver, pues, desafortunadamente un ambiente un tanto nocivo, digamos, a la inocencia, a la pureza. Entonces veía las costumbres pues horribles que había en las conversaciones de ellos, las cosas que veían, un lenguaje súper vulgar. Eso es, ¿no? Sí. Y incluso lo llegaron a perseguir porque no decía, ¿usted por qué no dice groserías como nosotros? Claro, se dieron cuenta. Sí, claro. Porque no dice palabrotas como nosotros. Exactamente. ¿No? Y tremendo. Entonces él cuenta muchas, en fin, pues se dieron muchos hechos en esa época muy, muy bonitos incluso, pero duros, para mostrar cómo él estaba sufriendo tanto. En fin, son cosas un poco desagradables, pero él veía todas las
en fin, la propensión que desafortunadamente tenían a las cosas impuras. Decían, no, en esto yo no me meto, yo me voy a mantener limpio siempre. Entonces él evitaba las duchas en conjunto, etcétera, etcétera. Dice, mientras todos se iban a almorzar, yo prefería aguantar hambre y me iba a trotar. Hacía mucho ejercicio mientras todos se duchaban. Ellos iban al almuerzo, ahí quedaba la ducha sola, yo entraba. Pero él siempre muy perspicaz también. Entonces sabía hacer amistades. Cuando hacían juegos, por ejemplo, él era un líder para comandar. Aquí, usted coja aquí, va a pasar la pelota, Y él decía que había unos grandulones fuertes. Yo era delgado. Decía, estos sí caen encima mío, pero me da. Entonces él sabía organizar las cosas de tal manera que el balón siempre iba por allá. Nunca le caían encima a ellos, que se peguen entre ellos. Y era curioso, pero el equipo donde él estaba siempre ganaba. Siempre. Pero bueno, era duro ese ambiente, la dificultad de comulgar todos los días. Entonces dijo, yo no aguanto, tengo que ir donde aquí el superior, no recuerdo qué rango tenía. Sí. Entonces va donde el comandante y le pide una conversación particular. Ese cabo, él ya había recibido el título de cabo, un señor. Entonces sí, siéntese. Entonces dígame, el ejército seco, dice el Monseñor Juan. Dice, mire, señor comandante, yo quería decirle, yo soy católico, practicante, y yo tengo la costumbre de comulgar todos los días. Entonces yo quería pedirle permiso que para los días que yo esté de servicio, si usted me autoriza para yo salir a la catedral que queda acá cerca y comulgar. Yo que el comandante se quedó mirándola así mientras él hablaba, movía el esfero y decía, impresionante, Cabo Díaz, ¿usted comulga todos los días? Y soldado, mandó a llamar a un soldado. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Soldado, mande preparar un jeep todos los días a tal hora, que lleven al soldado al cabo a la catedral para que comulgue y lo traigan de regreso. Era una consolación en medio del sufrimiento que Dios le daba. Todos los días a la hora llegaba un soldado jeep, con un jeep, y decía, yo iba a la catedral estaba prestando servicio con capacete, con arma, con todo. Entraba, comulgaba y volvía fortalecido a este campo de batalla espiritual. No perdió ni un solo día de comulgar. Exactamente. No. Imagina qué cosa increíble. O sea, iba en el jeep como si fuera el coronel. Impresionante. Decía cuando los turnos con los dedos contaba y rezaba, en fin, nunca descuidaba de sus oraciones. Me permite interesante, porque en este grupo, ¿no? En este batallón había también otro soldado de la misma edad que Monseñor, que hoy día es heraldo del Evangelio. Exactamente. Es heraldo, ¿no? Sí. Que Monseñor convivieron juntos, Monseñor se apoyaban mutuamente. Sí, su hermano mío. Hay dos. Era uno y otro. Rodrigo, algunos, Rodrigo. En fin, el nombre no se me viene ahora, pero impresionante, ¿no? Sí. Sustentaba. Y él mantenía mucho también su limpieza. Entonces, en esas clases de deporte, una vez los formaron a todos y él estaba con la ropa desteñida. ¿Por qué? Porque él, cada vez que hacía deporte, lavaba su ropa para no usar ropa. Los otros usaban así una semana o dos la misma ropa. Y llegó el comandante y le dice, Cabo Díaz, ¿por qué tiene su ropa desteñida, tal cosa? Y él explicó, no, yo cada vez que hago deporte la lavo. Y el otro quedó como medio desconcertado. Dijo, explica, pero no justifica. Lo mandó a pagar ahí. El único arresto que tuvo. Ser guerrero. Pero porque es muy interesante explicar estas cosas del servicio militar, porque eso tiene una repercusión en lo que somos ahora. Claro, es que... ¿Por qué son tan disciplinados? Usan botas, usan el cabello corto. Muchas veces es una cosa que en fin, en confesiones sucede mucho. Gente que está agobiada por situaciones difíciles en su vida y muchas veces se preguntan ¿por qué? ¿Pero yo qué hice? Monseñor no hizo nada malo. No era un castigo que Dios le estaba enviando. Pregúntese ¿para qué? Dios tenía un designio. Dios estaba permitiendo esta circunstancia dura
porque como bien el padre Manuel menciona, eso iba a trascender. Pero claro, era, en fin, hacía parte de la misión de Monseñor. Perdón. Era la providencia formándole. Exactamente. Y él quedó con una convicción muy clara. Él dice, una vida sin disciplina no produce buenos frutos. Y menos aún un joven sin disciplina. Tiene que haber disciplina, tiene que haber horarios, tiene que haber limpieza, tiene que, en fin, una cierta metodología en su estudio, en la propia vida de piedad. No puede ser que yo un día rezo, el otro día no. Tiene que haber una disciplina. Y dijo, y esto marcó mi vida. Cómo tiene que haber horarios, una buena presentación, el respeto por la autoridad, como pues el ejército, eso se conserva. Perdón. Pero bueno, los sufrimientos fueron tan duros, espirituales. Decía, mira, yo no aguanto. Y cuando hacían ejercicios en conjunto y burlas y palabras groseras, en fin, él decía que muchas veces en medio de los ejercicios, en el patio donde ellos entrenaban y se ejercitaban, se alcanzaba a ver la torre de una iglesia, y era la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte. Impresionante. Como yo les decía, bonito porque, por ejemplo, me viene a la memoria esa frase de San Domingo Sabio, que él dice, prefiero morir antes que pecar. Sí. Y yo creo que era en ese sentido que Monseñor quería, dice, yo no quiero mancharme, no quiero ser infiel a mi vocación. Y él decía que muchas veces pidió a Nuestra Señora de la Muerte que lo librara de ese ambiente pecaminoso, y pidió la muerte. Y él, sin embargo, él dice, le encantaba la disciplina, los uniformes bonitos militares, las ceremonias, el orden con que se hacían las cosas. Vamos a poner una foto de Monseñor Juan, exactamente, con su farda militar, como la cama tiene que ser bien tendida, porque ese es el premio de la persona que sabe abrazar la cruz que la providencia le permite que pase en su vida. Cuando la persona pide fuerzas, entonces la persona abraza la cruz y dice, bueno, yo voy a llevar esta cruz hasta el final, este sufrimiento de estar aquí. Y yo acabé entendiendo y amando el espíritu militar. Sí. Y eso se convirtió en una bendición. O sea, ese sufrimiento se convirtió en una bendición extraordinaria, claro, de la que nos beneficiamos hoy en día. Claro, mucha gente nos dice, pero ustedes son algo como militares. Sí. Y lo que pasa es que esa formación que él recibió allá, dijo, esto tenemos que aplicarlo de alguna manera a la vida religiosa. Entonces, por eso las procesiones son con el mismo paso, todos con izquierdo, todos con derecho, un buen porte en la hora de la ceremonia, porque esto sea lo que sea, sí, pues es para la gloria de Dios. La gente viene a misa y dice, no, es que ustedes lo hacen todo con una perfección. Con una precisión. Y es eso. ¿Viene de dónde? De la cruz que tuvo que superar. Exactamente. Fue tal la disciplina. En las mismas fotos se ve cuando están formados. Monseñor Juan es el que más aparece, y los otros compañeros medio torcidos, pero Monseñor Juan es recto porque le gustó la vida de disciplina. El hecho es que él se destacó mucho, tanto así que varias veces los comandantes le hicieron ofrecimientos de que continuara en la carrera militar. Cuando ya terminó el servicio obligatorio, lo condecoraron con la mayor condecoración que, no sé si hoy en día, pero en el momento la mayor condecoración que tenía el ejército brasilero. Mariscal Hermes. La medalla Mariscal Hermes, exactamente. Y que se la daban a pocos, a los más destacados. Y cuando recibió ya, pues, en fin, el diploma que cumplió con incluso es interesante porque se conserva el archivo de ese batallón. Están las notas que Monseñor recibió en comportamiento, en ejercicio físico, siempre eran las mejores notas. Y hay fotografías de eso incluso. Y cuando ya se despide el general, era un general quien estaba ya despidiendo a los soldados de su periodo de servicio, y el general una vez más le dice, sigan la carrera militar, usted va a llegar a ser un gran general, yo le ayudo, le ofrecemos un curso en la mejor academia militar que había allá en Agulhas Negras. Y el Monseñor dijo que incluso llegó a ser una tentación para él, porque él decía, no solo por el gusto de ser militar, pero él decía, de hecho aquí pasan muchos jóvenes. Yo siempre quise formar jóvenes para el bien. ¿No será que de pronto Dios me quiere aquí para yo encaminar los jóvenes al camino de la virtud, a la práctica de la fe, que tal vez se formen también con el doctor Plinio?
Pero bonito, Monseñor siempre decía, pero yo creo que mi vida no es esta. ¿Y dónde queda el seguimiento a ese hombre por el cual yo rezaba y pedía conocer? Y él decía también, y esto para mí constituye también cierto peligro. Serán tentaciones en el futuro, en fin, conocer otras personas que me lleven a las vidas de que no son. Contaminarse de ese espíritu de los primos, de los tíos, de hacer una carrera, de ser importante. Y tal. Eso él no quería. La providencia le había dotado de cualidades naturales a Monseñor Juan que resaltaba siempre en todo lo que hacía. Sí, o sea, exacto. El mundo como que le ofrecía era la tentación, ¿no? Tentación es la lucha. No es pecado, es lucha. Y entonces es muy bonito, ¿no? Que él te dijo, bueno, el único que me puede orientar bien en esta indecisión y tal, él le preguntó al doctor Plinio qué hacer, y el doctor Plinio le dijo, no, usted vaya y estudie Derecho. Por una serie de motivos, yo lo explicaré después. O sea, y él hizo la carrera de Derecho. Empezó ahí. Entonces. Interesante. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que bueno, esto van a salir algunos podcasts, no sé cuánto todavía, pero podemos, aunque sea, cerrar este podcast con la llave de oro, que son la consagración a la Santísima Virgen. ¿Cómo surgió en el alma de Monseñor Juan? Claro, muchos de los que están asistiendo aquí al podcast están asistiendo porque se han consagrado a la Virgen y todo, ¿no? Pero fíjense, en este momento de la vida de Monseñor Juan es cuando él conoce el Tratado de la Verdadera Devoción. Él asiste a las reuniones de formación que el doctor Plinio da todas las noches y él se entusiasma con lo que significa todo consagrarse a la Virgen, ser esclavo de amor. Él estudia el tratado, todo. Y estamos en diciembre del 56, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Y después, en 25 de marzo, él hace la preparación de los 33 días. El 25 de marzo hizo la consagración a Nuestra Señora, que es el día de la Anunciación, y por el día de los esclavos de la Virgen, ¿no? Porque fue el día que ella hágase mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Soy la esclava del Señor. Y bueno, entonces la hizo él solito. Él había estudiado el tratado, lo había subrayado, había escuchado las explicaciones que el doctor Plinio les había dado, y la hizo. Él quiso, para solemnizarla más, o sea, que marcarla más, a escribir su propio pergamino. Lo hizo a mano, escribió su pergamino y lo hizo en su habitación, él solo, hizo la consagración. Bonito. Que después que la solía renovar. Y él iba profundizando en esa devoción a la Virgen cada vez más. No solamente la comunión diaria, el rezo del rosario, sino que él iba cada vez teniendo más deseo, ¿no? Esto es como que la esencia de mi vida es ser esclavo de Nuestra Señora. Pero Nuestra Señora está en el cielo. Él pensaba eso. ¿Cómo yo aquí en la tierra puedo demostrar que yo soy esclavo de Nuestra Señora? Porque ¿cómo voy a recibir una orden de ella? ¿Cómo va a ser eso? Y él pensaba mientras releía el Tratado de la Verdadera Devoción, hasta que él tuvo como una iluminación, una gracia. Así que le hizo ver claro un paso más que él podía dar en la vida espiritual. Y entonces esto ya fueron unos 10 años después. Sí, 65. 65. En el 65. Entonces es un proceso espiritual. Él leyó y releyó el Tratado de la Verdadera Devoción varias veces. Dice que en su vida al menos unas 14 veces. Impresionante. Y claro, cada vez iba aprendiendo más. Y él tuvo esta idea, pues una idea genial. O sea, digamos, él dijo, yo ya conozco una persona aquí en la tierra que sea realmente como Nuestra Señora quiere que seamos los seres humanos, ¿no? Sí, yo conozco una persona. Dice, esa persona me la mostró ella misma, es el doctor Plinio. Él, sin dudarlo, yo puedo asegurar que él tiene la plenitud del espíritu de María.
Él es enteramente humilde, él es enteramente puro, él es enteramente desinteresado. O sea, él vivía la esclavitud de la Virgen. La esclavitud de la Virgen. No, pero allí vean ustedes, es algo impresionante. Monseñor Juan dijo, la única manera de yo garantizar que estoy haciendo la voluntad de Nuestra Señora y sentir que yo soy esclavo de ella, que he entregado todos mis bienes espirituales, materiales, todas mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, que yo estoy haciendo su voluntad, es consagrándome a ella en las manos del doctor Plinio. Voy a pedirle, voy a escribir. Y entonces él empezó a pensar, ¿cómo le voy a decir esto? Porque va a pensar que estoy loco. Que, es que la primera vez, es una primera idea. Usted dice, y es una gracia por todo lo que vamos a ver. Pero al principio es como raro, ¿cómo puede ser eso? Sí, claro, que él venía con todos los fundamentos de... Claro, era todo un proceso de crecimiento espiritual impresionante. Y era un impulso. El Espíritu Santo estaba actuando en él así. Dar un paso más. Y él escribió una carta, dice, con toda simplicidad, y le dije, mire, yo he llegado a esta conclusión. Yo le quiero pedir que usted me acepte como esclavo de amor. O sea, para yo ser esclavo de Jesús y para ser esclavo de María, yo tengo que ser esclavo de usted aquí en la tierra. Como si fuera un embajador de María, ¿no? Un embajador de Nuestra Señora. Usted acepta que pueda hacer esta consagración en sus manos. Interesante que, digo, me parece que vale la pena notar como Monseñor tuvo esa infancia tan aislada. Él fue siempre muy analítico, muy observador. Y él observaba muy bien a todas las personas y decía, es medio raro, esta persona, tiene algo que no va bien. El profesor que lo invitó al grupo de Doctor Plinio, Monseñor dijo desde el inicio, dijo, este hombre tiene algo raro. Sí. Pero bueno, cuenta cosas interesantes, pero de hecho esa persona terminó traicionando a Doctor Plinio, persiguiendo al propio Monseñor Juan, en fin. Los hechos siempre confirmaron lo que él analizó. Pero Monseñor siempre analizó muy profundamente a Doctor Plinio. Sí. En lo que el padre Manuel decía, mire, este hombre es íntegro, nunca lo he visto que sea doble, que sea falso, que sea interesado, o sea, notar en él algo que pecaminoso, decía, no. Él decía, contrario, porque es algo serio, me decía, yo me pongo en las manos de alguien que yo sé que me va a poder conducir al cielo. Y no tuvo ninguna duda, le va a pedir. Sí, que era mucho más incluso que hacer unos votos religiosos. Exacto. Era una nueva escuela que se abría porque siempre existió lo de la paternidad espiritual. Claro. Siempre existía, no sé, San Ignacio tenía San Francisco Javier, San Juan Bosco, San Miguel Rúa. No, siempre. Santa Catalina de Siena tenía hijos espirituales, tenía hijos de sacerdotes. Sacerdotes. Pero era es la concepción de San Luis María Grignon de Montfort. Si un esclavo tiene una buena señora, pues la buena señora no va a hacer actos contrarios o malos, maléficos al bien respecto. Entonces, por lo contrario, va a querer hacerle el bien. Entonces estoy entregándole la intención es subir hacia el cielo, claro. Es lo más maravilloso que la persona puede hacer, pero necesita tener eso, un espíritu de entrega total, sin reserva de nada. Y llevado a una práctica diaria, digamos, ¿no? Es muy interesante. Y entonces la reacción del doctor Plinio fue de sorpresa, pero también dijo, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a consultar a algún teólogo tal, a ver qué nos diga, a ver cómo es. Y si hay otras personas que me piden lo mismo, pero yo le prohíbo que usted hable con alguien de esto. Y otras personas que sienten el mismo impulso, la misma... Entonces, vamos a ver, ¿no? Ahí pasaron 2 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y surgieron otras personas que también hicieron un pedido parecido. Ahí el doctor Plinio vio que era una cosa de la gracia. Y dijo, bueno, entonces vamos a hacerlo. Y vio que no había era todo enteramente encajado dentro de la doctrina de la Iglesia, enteramente ortodoxo, todo, y ahí se hizo la ceremonia de consagración en la cual Monseñor Juan recibió una serie de gracias místicas extraordinarias, de unión de alma con el doctor Plinio, que ya irían toda su vida creciendo cada vez más, hasta el momento que murió el doctor Plinio. Y él quedó como
para todos nosotros quedó como un continuador de todo lo que el doctor Plinio había dejado. Yo creo que con esto pues ya dejamos el abrebocas para toda la historia que va a seguir, que es un desdoblar de este inicio de relacionamiento entre ya también de padre e hijo, pero entre señor y esclavo del doctor Plinio para ser llevado mejor en las manos de María y hacia el cielo, ¿no? Y ahí van surgiendo toda una serie de frutos de santidad, de apostolado. Claro, que bueno que somos... Estamos aquí por causa de eso, ¿no? Exactamente. Estamos aquí. La ceremonia se dio el día 18 de mayo de 1967. ¿no? Y el doctor Plinio llamó esta consagración solemne a María por medio de las manos de él, del doctor Plinio, de sagrada esclavitud. ¿No? Nosotros conocemos por este término sagrada esclavitud. Claro, ya es el Tratado de San Luis, ya lo es una sagrada esclavitud. Exacto. Pero nosotros consideramos sobre todo esta consagración solemne, ¿no?, que hizo Monseñor por manos del doctor Plinio. Entonces están todos muy pendientes de los próximos podcasts de la continuación de la historia de los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen, que es la historia pues de Dr. Plinio y Monseñor Juan, ¿no? De aquí en este caso de Monseñor Juan. Entonces compartan, dejen sus comentarios, sus dudas y suscríbanse al canal y le pedimos al Padre Manuel que dirija una oración y entre los tres sacerdotes nos den la bendición, por favor. Sí. Pidiendo a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, que derrame cada vez más gracias abundantes sobre todos los consagrados, todos los que participan de este podcast y todas sus familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.